Bien, pues llegamos ya al tercer vídeo de esta lección y al último del curso por mi parte. En él vamos a explicar los fundamentos de la escritura jeroglífica egipcia. El sistema jeroglífico cuenta con tres grandes categorías de signos. En primer lugar tenemos los fonogramas o signos fonéticos. La palabra fonograma deriva del griego foné, que significa sonido, y gramma, que significa signo escrito. En segundo lugar tenemos los logogramas o signos léxicos. La palabra deriva también del griego logos, que significa palabra, y gramma, que significa, como decimos, signo escrito. Y en tercer lugar tenemos los determinativos o signos semánticos. A continuación veremos estas tres categorías de signos con mayor detalle, pero antes debemos recordar que todos los signos jeroglíficos son pictográficos, es decir, son imágenes que representan seres, objetos o procesos de la realidad. Sin embargo, en el caso de los logogramas y de los determinativos, lo que los signos representan es pertinente para la codificación del mensaje lingüístico. Es decir, su significado como signos de escritura coincide con lo que representan, directa o metafóricamente. Mientras que en el caso de los fonogramas, aquello que representan es indiferente en relación con su función lingüística, pues ésta consiste en anotar convencionalmente sonidos de la lengua. Empecemos pues por los fonogramas. Los fonogramas, como decimos, son signos que, independientemente de lo que representan, sirven para anotar sonidos de la lengua. Y también se dividen en tres tipos. En primer lugar, los fonogramas pueden ser monoconsonánticos, si anotan una sola consonante, como nuestras letras alfabéticas. Recordemos que las escrituras egipcias no anotaban las vocales. En la parte inferior de esta diapositiva tenéis ejemplos de signos monoconsonánticos. De izquierda a derecha, una pierna con su pie, un taburete, una serpiente cornuda, un mochuelo, un agua, una boca, un paño doblado, una cesta, una hogaza de pan y una mano. Cada uno de estos signos, independientemente de lo que representa, sirve para anotar el sonido consonántico que tenéis en la parte inferior. A la derecha de la diapositiva podéis ver una fotografía con el signo del mochuelo, que sirve para anotar la consonante M. En segundo lugar, los fonogramas pueden ser biconsonánticos, si anotan dos consonantes seguidas, siempre en el mismo orden y pertenecientes a una misma palabra, como nuestra letra X, que es un único signo, pero que vale por las dos consonantes seguidas K más S. En la parte inferior de la diapositiva tenéis ejemplos de signos biconsonánticos. De izquierda a derecha, una oca, unos brazos alzados, un pez, un tablero de juego de mesa con sus fichas, una planta de casa, una azada, tres pieles de zorro atadas por la cabeza, que esto es lo que representa el famoso signo de los cartuchos de Champollion, y un falo erecto. El valor de estos signos biconsonánticos está anotado debajo. El primero se lee sa. Es importante que tengáis presente, sin embargo, que el segundo sonido de este signo no es una vocal. Es un sonido glotal que el egipcio tenía, pero las lenguas europeas no tienen, y de este modo los egiptólogos convencionalmente optan por leerlo como una vocal A, pero no se trata de tal vocal. En la transliteración empleamos para escribirlo este signo en forma de 3. El segundo signo se lee, por tanto, K. El tercero se lee in, pero aquí debemos hacer la misma observación. Esa I inicial no es en realidad una vocal, sino la semivocal y, como en español ya. Convencionalmente, sin embargo, los egiptólogos la leen como la vocal I. Los signos restantes se leen men, per, mer, mes y met. Como podéis ver, los egiptólogos, para poder leer estas secuencias consonánticas, colocan convencionalmente una E de apoyo entre las distintas consonantes. A falta de las vocales originales, esto facilita, como decimos, la lectura. En la fotografía de la derecha tenéis el título regio de Sa-Ra, hijo de Re, con el signo de la oca para escribir la palabra Sa, que significa hijo. Y finalmente los fonogramas pueden ser triconsonánticos, si anotan tres consonantes seguidas, siempre en el mismo orden y pertenecientes a una misma palabra.
Os he puesto 4 ejemplos de signos triconsonánticos. El primero de ellos es el de la correa de sandalia, popularmente conocido como la cruz de la vida, porque sirve para anotar la palabra vida. Se lee ang, y aquí debemos hacer la misma observación que hacíamos más arriba. El primer sonido de este triconsonántico no es una vocal, sino un sonido consonántico faringeal que el egipcio tenía pero nuestras lenguas europeas no tienen. De este modo los egiptólogos optan convencionalmente por leerlo como una A. El tercer sonido es una consonante aspirada como la española J. El signo se lee, por tanto, ang, como decimos. El segundo signo es el del corazón con la arteria aorta, y se lee nefer. El tercer signo es el del emblema de divinidad, un bastón con una banderola, y se lee necher. La T con la rayita debajo vale para la consonante che. Y el cuarto signo es un escarabajo y se lee jeper. En la fotografía de la derecha podéis ver 2 signos jerolíficos, el segundo de los cuales es el signo ang. Compliquemos ahora un poquito más la cosa. Los signos monoconsonánticos pueden desempeñar una función alternativa especial, la de complementos fonéticos. En efecto, pueden ser utilizados para acompañar signos biconsonánticos o triconsonánticos con objeto de recordar al lector algunos o todos los sonidos que estos últimos ya anotan. Son, por tanto, redundantes y no se leen, pues los sonidos que transcriben ya están incluidos, digámoslo así, en los signos que acompañan. Pero los escribas egipcios los usaban para asegurar la correcta lectura de estos últimos. Así, por ejemplo, el biconsonántico men, que es el tablero de juego, se escribe sistemáticamente acompañado de su complemento fonético en, que es el agua, como podéis ver en la primera de las secuencias jerolíficas que tenéis a la derecha. Asimismo, el biconsonántico in, el pez, se escribe con sus 2 complementos fonéticos, uno delante y otro detrás, como podéis ver asimismo a la derecha, donde tenemos el signo del pez y delante de él el signo de la caña en flor, que vale por i, y detrás el signo del agua, que vale por en, de manera que el signo de la caña en flor y el signo del agua ya dan la lectura in, que es el valor del propio biconsonántico. Y finalmente los triconsonánticos jeper y nefer se escriben respectivamente con el último y los 2 últimos complementos fonéticos, como podéis ver asimismo en las últimas 2 secuencias a la derecha. El signo del escarabajo, jeper, está seguido del signo de la R, y el signo del corazón con la arteria aorta, nefer, está seguido de los signos de la F y de la R. En la fotografía de la derecha podéis ver una secuencia jerolífica en la que aparece el signo biconsonántico men con su complemento fonético n, tal como acabamos de ver. Pasemos a la segunda gran categoría de signos jerolíficos, los logogramas, también llamados ideogramas, que son signos que anotan palabras enteras, concretamente las palabras que designan los objetos de la realidad que los signos mismos representan plásticamente. Un logograma responde, por tanto, al principio un signo igual a una palabra. Por ejemplo, el signo de la derecha representa el sol y anota la palabra completa ra, que significa sol. Recordemos que el diacrítico en forma de C en superíndice, que aparece en la transcripción de esta palabra, corresponde a un sonido faringeal egipcio que las lenguas europeas no poseen, y por eso los egiptólogos convencionalmente lo leen como una A, sin serlo. Si el escriba ha de escribir, por ejemplo, la frase «el sol está en el cielo», la palabra «sol» puede escribirla utilizando este signo. A veces la relación entre el signo y la realidad que representa es metafórica, metonímica o simbólica. Así, por ejemplo, el signo de la derecha, que representa una vela henchida por el viento, sirve para escribir la palabra chau, que significa viento. Finalmente, la tercera gran categoría de signos jerolíficos son los determinativos, también llamados clasificadores. Se trata de signos que no se leen y no aportan ningún valor fonético añadido, sino que se colocan a continuación de la parte fonética de las palabras, en número de 1 o 2 en la escritura clásica, para indicar de manera genérica y sólo a través de la significación de la imagen la categoría semántica a la que aquellas pertenecen. Son pues signos semánticos que añaden al mensaje lingüístico matices de significado sólo en virtud de su plasticidad, de la imagen. Así, por ejemplo, como puede verse a la derecha, el nombre del dios Ptah
en egipcio peter, en que el tercer sonido es una aspirada que se pronuncia en la faringe y que no existe tampoco en las lenguas europeas, se escribe con 3 monoconsonánticos que forman su parte fonética, el signo de la P, el signo de la T y el signo de la aspirada, y con el determinativo de la noción Dios, que es el signo del Dios sentado y barbado. En origen, la razón de ser de los determinativos es la homofonía. En efecto, puesto que los jeroglíficos no anotaban las vocales, a menudo una misma secuencia consonántica podía anotar más de una palabra, como sucedería en español si tampoco se anotaran las vocales y tuviéramos, por ejemplo, la secuencia K más S, que podría corresponder a casa, cosa, queso, acaso, ocaso, ocas. El determinativo permite deshacer la ambigüedad. Así, si en español tuviéramos la secuencia K más S, pero esta secuencia estuviera acompañada de un signo que genéricamente alude a las edificaciones, la palabra solo podría ser casa. Compliquemos de nuevo un poco más las cosas. Un mismo signo jeroglífico puede pertenecer a la vez a 2 o a las 3 categorías de signos que hemos descrito. De todos modos, su función específica en cada caso queda siempre clara por su colocación en la palabra o en la secuencia gráfica, y por el contexto general. Así, por ejemplo, el signo de la planta de casa, que tenéis aquí a la derecha, puede funcionar bien como fonograma biconsonántico, per, bien como logograma para anotar la palabra casa, bien como determinativo genérico de edificación. Cuando funcionan como logogramas, los signos suelen ir acompañados de un trazo vertical, distintivo de esta función, como podéis ver también a la derecha. En esta diapositiva tenéis ejemplos de logogramas y de determinativos. Recordad que los logogramas son signos que sirven para anotar palabras enteras. Así, el primero sirve para anotar la palabra ger, que significa cara, que es lo que el signo representa. Lo tenéis también en la fotografía de la derecha. El segundo sirve para anotar la palabra per, que significa casa, que es igualmente lo que el signo representa. El tercero sirve para anotar la palabra ra, sol. Y el cuarto sirve para anotar la palabra yu, montaña. El quinto sirve para anotar la palabra iret, que significa ojo. En este caso, puesto que la palabra es femenina porque acaba en T, en la grafía del ideograma se añade el signo de la T, la marca de femenino. Lo mismo sucede con el signo siguiente, Haset, que significa país extranjero, colinas, desierto. El siguiente es Niut, que significa ciudad. El signo representa una ciudad predinástica con las casas adosadas a la empalizada. Y el último sirve para anotar la palabra Sejá, que significa escriba. El signo representa una paleta de escriba con los huecos para las tintas negra y roja, una jarrita de agua y un estuche para los cálamos. En cuanto a los determinativos, el primero, el del hombre sentado, sirve para expresar la noción semántica de hombre o de acción realizada por el hombre. El segundo, una mujer sentada, sirve para mujer y para acción realizada por la mujer. El tercero, que ya conocemos, el signo del dios sentado y barbado, sirve para Dios y también para rey. El signo del hombre sentado que se lleva la mano a la boca es el determinativo de acciones que se hacen con la boca o con la cabeza, como comer, beber, pensar, hablar. El signo del hombre que golpea con un palo es el determinativo de esfuerzo o de violencia. El de las piernas es el determinativo de movimiento, de desplazamiento en el espacio. El del sol es el determinativo de tiempo. El signo de las colinas sirve para expresar la noción de desierto, de país extranjero. El de la casa sirve para expresar la noción de edificación. Y finalmente, el signo del papiro sellado sirve como determinativo de ideas abstractas. Ya para acabar, unas consideraciones acerca de la grafía de las palabras y de la disposición de los signos. En los textos jeroglíficos egipcios, las palabras y frases se escriben combinando entre sí las distintas categorías de signos que acabamos de describir. Aunque para cada palabra las posibilidades gráficas habrían podido ser muchas, dependiendo de las consonantes en juego, de su número y de su orden de sucesión, uso de logograma o de fonogramas, uso de mono, bi o tri consonánticos, uso o no de complementos fonéticos o de determinativos, uso de uno o dos determinativos, lo cierto es que los escribas de la lengua clásica tendieron a fijar una o dos grafías para cada una de ellas.
En los textos jeroglíficos, como en los hieráticos y demóticos, las palabras y frases no se separan con espacios, como podéis comprobar en el texto reproducido en la fotografía inferior. En cuanto a la orientación y disposición de los signos, como ya sabemos por los vídeos de la lección tercera a los cuales os remito, los textos jeroglíficos pueden disponerse tanto en líneas horizontales como en columnas y pueden orientarse tanto de derecha a izquierda, que es lo más habitual, como de izquierda a derecha, para poder responder al principio de simetría que rige los monumentos egipcios. En la parte izquierda de esta diapositiva tenéis un mismo texto en las 4 disposiciones y orientaciones posibles. Para colocar los signos en la secuencia gráfica, el escriba procede a base de cuadrados, como podéis ver en las 2 líneas horizontales a la derecha de esta diapositiva. La superior corresponde a una frase real, completa. La inferior, en cambio, muestra ejemplos de disposiciones posibles de signos. Como podéis ver en la línea superior, los signos grandes, como el del polluelo, el del enemigo o el del mochuelo, ocupan un cuadrado ellos solos. En cambio, los signos horizontales, verticales o pequeños se disponen en función de su sucesión y de su forma, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el principio de simetría. Si os fijáis en los cuadrados séptimo y octavo de la segunda línea, podréis ver que los signos pequeños han sido colocados, en los 2 casos, centrados con respecto a los signos horizontales. Además, también hay que tener en cuenta que en la escritura clásica no puede haber más de 3 signos verticales o de 3 signos horizontales por cuadrado. Y esto es todo por mi parte. Espero que este curso os haya satisfecho, que hayáis aprendido mucho y sobre todo que hayáis disfrutado con el conocimiento de esta fascinante civilización que es el Egipto de los faraones. Que vaya muy bien todo y hasta siempre. Si queréis profundizar sobre la escritura jeroglífica egipcia, podéis consultar estas referencias bibliográficas y webgráficas.